Y por eso es muy importante el día de hoy abrir el espacio a un grupo de organizaciones y periodistas que han venido empujando el tema, que han litigado el tema y que además hoy en día el Senado de la República tiene la obligación de legislar en materia de publicidad oficial. Por eso es que a solicitud de las organizaciones es que hemos convocado esta conferencia de prensa para que den a conocer una comunicación firmada por más de 80 organizaciones y periodistas independientes, entre los que se encuentran el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Red por la Rendición de Cuentas, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Mexicana de Acceso a la Información, AMEDI, Periodistas Independientes, México Evalúa, entre otras organizaciones. Y para dar inicio a esta comunicación le dejo el uso de la palabra a Ana Cristina Ruelas de Artículo 19. Muchas gracias. Agradezco a la senadora Marta Tagle por darnos un espacio en este Senado de la República. Como saben todos ustedes, el 15 de noviembre pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Legislativo a regular el artículo 134, octavo párrafo, en materia de publicidad oficial. Las organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como los medios de comunicación y periodistas que suscribimos este documento de bases mínimas para la regulación de publicidad oficial, exhortamos al Congreso a cumplir en tiempo y forma con su obligación constitucional de regular la publicidad oficial señalada en la sentencia a más tardar el 30 de abril de este año, bajo pena de desacato. Es de conocimiento público que los grupos parlamentarios han incluido ya la publicidad oficial como un tema prioritario en sus agendas legislativas para este periodo de sesiones. Sin embargo, para nosotros, la aprobación de una legislación tan relevante para la vida democrática del país no solo debe cumplir con la fecha establecida por la Suprema Corte, sino con los más altos estándares internacionales en la materia y con un proceso abierto, transparente y que incluya la participación efectiva de la sociedad civil. El colectivo Medios Libres, este colectivo de más de 85 organizaciones, respetuosamente solicita a las juntas de coordinación políticas de ambas cámaras y las comisiones dictaminadoras que consideren la firma de un acuerdo legislativo que defina con claridad la ruta de trabajo, combata la desinformación y defina, por fin, la garantía a la libertad de expresión y la libertad de información de las audiencias con una ley que promueva la transparencia, la pluralidad, la rendición de cuentas y la participación efectiva de la ciudadanía. Le doy la palabra a Aide Pérez de la organización Fundar. Hola, buenos días. Aide Pérez, directora de Fundar, y yo a mi vez le voy a dar la palabra a Justin Dupuy, que es responsable del proyecto de publicidad oficial en la organización. Entonces somos más de 85 organizaciones, periodistas, medios de comunicación, organizaciones también internacionales que han firmado este comunicado, este posicionamiento, este decálogo. Es importante decir que a partir del sábado solamente tendrán 80 días para legislar justamente el uso de la publicidad oficial, los legisladores. Entonces es importante que justamente tengamos pronto a las comisiones dictaminadoras trabajando y con este acuerdo que pedimos, este acuerdo legislativo, para que tengamos claridad sobre la ruta de trabajo que se va a dar. 80 días es poco en un contexto electoral complicado para el tema, entonces más pronto mejor. Tras el amparo interpuesto por la sociedad civil el pasado 15 de noviembre de 2017, la Suprema Corte ordenó al Congreso regular la publicidad oficial antes del 30 de abril. Es de conocimiento público que los grupos parlamentarios ya han incluido la publicidad como un tema prioritario, ¿no?, en sus agendas. Entonces, la aprobación de esta legislación es tan relevante para la vida democrática del país que es importante que no solamente cumplen con tiempo, sino con la forma. Por eso estamos presentando hoy en día este decálogo firmado por más de 85 personas y organizaciones.
La ausencia de transparencia y control del uso de la publicidad oficial transforma la publicidad oficial en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre los medios y las autoridades y socava la libertad de expresión. A nivel federal, recordarle que de enero de 2013 hasta noviembre de 2017 ya se han gastado más de 41 mil millones de pesos, ¿no? Mientras que a nivel estatal, en 2015, se ejercieron más de 11 mil millones de pesos, para que se den cuenta de cuánto estamos hablando. Solamente recordarles que si no avanzamos con esta regulación, no habrá combate a la corrupción, porque sin medios libres no hay combate a la corrupción. Sin medios libres no se debilita la rendición de cuentas. Sin medios libres no se garantiza la equidad de la contienda electoral. Sin medios libres se vulneran los derechos humanos y no se escuchan las voces de todas y todos. Por eso voy a dar la palabra a algunos de los firmantes para que comparten paso a paso, que comparten los 10 puntos de manera sintética, para que sepan no solamente que estemos pidiendo que se apruebe en tiempo, pero también con base a estos puntos mínimos en términos de lo que tendría que contener esta ley. Por favor. Buenos días a todos, soy José Mario de la Garza, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ustedes tienen el documento que hemos entregado, que está titulado Bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial. De esas bases mínimas vamos a destacar algunos puntos. Primero, la publicidad oficial no debe desaparecer. La legislación que el Senado tiene que elaborar debe procurar publicidad oficial con transparencia, una publicidad oficial limitada y controlada. Muchos medios que hacen investigación, medios plurales, medios comunitarios, requieren de la publicidad oficial. No debe entenderse este esquema como eliminarla, sino regularla, controlarla y transparentarla. Segundo planteamiento de bases mínimas, estamos proponiendo una ley completa. Sabemos y se ha documentado cómo en los 3 niveles de gobierno se utiliza la publicidad oficial para controlar a los medios, para crear propaganda y para controlar el contenido en una vulneración del derecho humano a la libertad de información. Nosotros planteamos que los sujetos obligados deben de ser los 3 órdenes de gobierno, deben incluirse a los organismos públicos que reciben recursos del erario, y cualquier persona que tenga acceso a recursos públicos debe estar regulada por esta ley. Finalmente, y como un tema de trascendencia, la ley debe de impedir los abusos que se han documentado por años, como son, solo ejemplos, discrecionalidad y discriminación en la asignación de publicidad oficial, la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, las deficiencias en la planeación, la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones, la inequidad de los contenidos y la poca utilidad pública de la publicidad oficial tal como está. Estas son 2 de las cuestiones. Vamos a estar continuando por otros integrantes del colectivo en qué debe de contener esta propuesta de ley de regulación de publicidad oficial. Ahora le doy la palabra a Mariana Niembro, de Borde Político, para que nos comparte el punto 3 y 4. Hola, buenas tardes. El planteamiento número 3 es definir criterios de asignación basados en la idoneidad. La publicidad oficial no debe ser asignada por los estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. La libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta. Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos. Se debe reconocer la idoneidad, el público objetivo, con acciones afirmativas hacia contenidos asociados a grupos vulnerables y la no discriminación. Se debe promover el pluralismo informativo en el país. El 4º punto es la máxima publicidad. Aquí tanto los gobiernos como los medios de comunicación deben garantizar un acceso amplio a la información para monitorear su ejercicio. Por parte del gobierno,
Todos tenemos derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para que no sea ejercido de manera discriminatoria o discrecional. Por parte de los medios, la ley señala como los sujetos obligados a las personas físicas y morales que reciben dinero público. Bajo esta premisa y tomando en cuenta que los medios de comunicación deben fortalecer la confianza de la ciudadanía y fomentar el debate público, deberá divulgarse la recepción de estos recursos. Proponemos también la elaboración de padrones de medios y proveedores. Se debe contar con una lista nacional de servicios y proveedores de publicidad oficial que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas en los servicios de contratación, así como un padrón nacional de medios. Ahorita le doy la palabra a Ignacio Rodríguez, integrante de Quinto Elemento Lab, una organización de periodistas, para que nos dé el punto 5 y 6. Gracias. El siguiente punto dentro de la regulación que tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben recoger es el punto en que deben establecerse criterios transparentes que regulen la medición de audiencias. A la fecha, no existen indicadores confiables sobre las audiencias. Por eso la necesidad de establecer un sistema de medición imparcial e independiente que nos permita y que impida la asignación arbitraria y discrecional de publicidad para premiar a medios oficiales o medios que estén cercanos a las posiciones oficiales y castigar a los medios críticos e independientes. La creación de un sistema debe incluir también algunos elementos cualitativos que valoren la relevancia e incidencia social de los contenidos de los medios sobre la diversidad y pluralidad de opiniones que enriquezcan la información que recibe la sociedad mexicana. El siguiente punto es que la publicidad, los contenidos de la publicidad deben ser de utilidad y libres de promoción personalizada. En este punto la legislación debe recoger que los fines de la publicidad oficial deben atender principalmente los principios de servicio y de utilidad pública. Por lo tanto, deben ser informativos y estar absolutamente libres de promoción de la imagen personalizada de funcionarios públicos, tal como ya lo establece la Constitución en su artículo 134 en el párrafo 8. Y por lo tanto, en congruencia con esta disposición constitucional, debe derogarse un régimen de excepción incluido en el numeral 5 del artículo 292 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que crea una excepción para que los funcionarios públicos puedan promover una semana antes y una semana después sus informes de labores y aparecer en persona. Esta situación ha dado lugar a una infinidad de abusos que nosotros hemos sido testigos, la sociedad mexicana, en muchos niveles de gobierno. Esta excepción debe ser derogada y jamás poderse existir en una nueva legislación. Ahorita le doy la palabra a Aleida Calleja, de la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información. La publicidad oficial tiene que ser en todo momento identificable. No solamente tenemos derecho a saber los tratos que hacen las distintas instituciones de gobierno con los medios de comunicación, sino que esa publicidad oficial tiene que ser identificable en otras plataformas como redes sociales, espectaculares, productos integrados en los medios de comunicación. Es hacer valer lo que plantea el artículo 6 constitucional, que establece la prohibición de mostrar propaganda o publicidad como si fuera información periodística, por cuanto representa un engaño a la sociedad. En ese sentido, tendrían que transparentarse incluso aquellos recursos que se van para producciones audiovisuales y otro tipo de medios de comunicación. La publicidad oficial no es un subsidio. La publicidad oficial tiene que servir como un mecanismo de acercamiento entre las instituciones del Estado y la sociedad, no solamente de los gobiernos,
también de diferentes instancias del Estado mexicano. La publicidad oficial, si se quiere utilizar como un subsidio, tendría que ser un subsidio indirecto, transparente y que sirva esencialmente para fortalecer un sistema de medios plural y diverso. La pluralidad y la diversidad, el derecho de acceso a la información diversa y plural, es un derecho también plasmado en el artículo 6º constitucional y requiere un fomento por parte del Estado, refiriéndonos a pluralidad como a la diversidad de sectores de la sociedad que pueden tener sus medios de comunicación, y refiriéndonos a diversidad como la diversidad de perspectivas, opiniones e informaciones que tiene que haber en los medios de comunicación como principio esencial para fomentar la calidad democrática. Gracias. Y ahorita le doy la palabra por los dos últimos puntos a Liliana Veloz de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias, buenos días. Otros dos puntos que se nos hacen muy importantes y que están incluidos en este decálogo son los mecanismos de control que se deben diseñar para poder rendir cuentas a la ciudadanía y que sean claros y públicos, que den informes sobre la legalidad y la idoneidad de las pautas de la pauta estatal, además de incluir auditorías periódicas. ¿Qué se requiere? Ha habido muchas transformaciones estructurales del gobierno y de la administración pública, y es necesario que un organismo distinto a la Secretaría de Gobernación sea el que vigile y el que revise cómo se están otorgando y cómo se están ejerciendo, los recursos en materia de publicidad oficial y las pautas que se están dando en medios para ello. Tiene que ser un organismo completamente independiente, sin ninguna vinculación ni partidista ni con algún interés a alguna administración pública en particular. Es necesario que se declaren conflictos de interés para identificar precisamente aquellos medios que puedan estar vinculados con algún gobierno en turno y que se vean beneficiados con ciertos contratos o no, algunos otros, de publicidad oficial. La declaración de interés es fundamental en todo el ejercicio de rendición de cuentas y para transparentar cómo se están asignando los contratos en publicidad oficial. Y finalmente las sanciones. Las iniciativas en materia de sanciones deben establecer y detallar medidas de apremio y a los acreedores y servidores públicos, usuarios de los recursos públicos que violen lo dispuesto en la ley. Deben ser sanciones ejemplares y que eviten que se estén reproduciendo las prácticas de impunidad en materia de otorgamiento de espacios y de contratos de publicidad oficial. Finalmente, el uso racional de los recursos públicos es el último punto del decálogo y se nos hace fundamental que esté en esta propuesta porque hay muchas necesidades y hay muchas cuestiones que se tienen que atender en el gobierno y no se pueden estar desviando los recursos para estar abriendo constantemente partidas que den sobre ejercicio en materia de publicidad oficial. Un dato que se presentaba al inicio y que vale la pena recalcar del 2007 al 2012, en el orden federal casi 200% del gasto se excedió en materia de contratos de publicidad oficial. Esto no puede ser así. Se tienen que usar los espacios que ya por ley están asignados y solamente una vez que se hayan terminado esos espacios ver qué cuestiones de la administración pública son fundamentales para seguir mostrando qué se necesita en el gobierno, qué se está haciendo, alguna emergencia. Obviamente no se debe de dejar de informar lo que se está haciendo, pero no se pueden usar estos recursos en un beneficio personal o partidista. Le doy la palabra a Ana Cristina Ruelas para que termine con un cierre de esto y muchas gracias por su atención. Solamente destacar que el día de hoy FENE es el término que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial señaló ya al Congreso para iniciar los trabajos de regulación de la publicidad oficial. Se han emitido ya 3 notificaciones, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, en las cuales el Poder Judicial advierte claramente que la falta o el seguimiento a esta parálisis legislativa provocaría, en primer lugar, una multa, en segundo lugar, la destitución del cargo de los responsables de no iniciar el trabajo legislativo.
Es importante también destacar que esta es una promesa incumplida del presidente Enrique Peña Nieto sobre la construcción de un órgano autónomo que regule la pauta oficial. Estamos ya a 3 años en falta de la regulación de publicidad oficial desde la reforma político-electoral del 2014. Para concluir nuestro mensaje en esta rueda de prensa, señalar y enfatizar los 2 mensajes que colocamos el día de hoy para el Poder Legislativo. Por una parte, hacer un llamado a que se cumpla con su obligación constitucional, que además ha sido reiterada como una obligación por parte del Poder Judicial para el Legislativo, pero no solamente es relevante que se cumpla en tiempo, es decir, contar con una regulación en materia de publicidad oficial antes del 30 de abril, sino tal vez más importante es que se cumpla en forma. De ahí que presentamos el día de hoy un decálogo con los contenidos mínimos que a juicio de más de 85 personas y organizaciones civiles, periodísticas y empresariales consideramos que debe de tener la regulación. Les agradecemos mucho su asistencia y estaremos dando información permanente acerca de cuál es la respuesta que tenemos de los distintos grupos parlamentarios y del Poder Legislativo con respecto a estas 2 propuestas claras para que se cumpla en tiempo y forma. Y ahora daríamos espacio a la ronda de preguntas y respuestas, si es que las hubiera. Tenemos una pregunta y esta es de Adrián Ojeda de CCO Noticias. Muy buenos días. Mi pregunta es, esto, sobre todo en este periodo de procesos electorales, ¿cómo se ajusta esa situación de rendir cuentas y ser parejo en la publicidad a los medios en general por parte de los partidos políticos, ya que, y tanto institutos electorales, ya que hay partida también para los medios de comunicación? ¿Se ha visto eso y dónde lo tienen contemplado? Por un lado, ¿y dónde podemos dar seguimiento? Si tienen una página o algo, donde podemos dar seguimiento a lo que están, cómo van avanzando. Si quieren, tomamos un par más de preguntas para que podamos responderlas. Muy brevemente, en relación al planteamiento que nos hace, precisamente para eso existe una sentencia de la Suprema Corte que obliga a que tengamos una ley que regule pues todos estos vicios que hay en el manejo discrecional de la publicidad oficial. Precisamente por eso hay un plazo que se tiene que cumplir y hay una sentencia que ordena que se emita una legislación para regularlo. Ese es el punto concreto es que tengamos una ley que regule la publicidad oficial. Senadores. A mí me gustaría comentar que es muy importante tener clarísimo que los partidos políticos por ley tienen prohibido contratar publicidad oficial. Luego entonces, este tema no debería, no entra dentro de esta regulación de publicidad oficial en temas electorales, porque los partidos políticos tienen totalmente prohibido contratar publicidad oficial. Para eso hay tiempos oficiales que se dan de acuerdo a la reglamentación electoral y los cuales vigila el Instituto Nacional Electoral. ¿Sería el instituto quien está responsable de...? El Instituto Nacional Electoral es el responsable de hacer el monitoreo, seguimiento de los medios de comunicación y evitar cualquier compra de espacios en medios de comunicación impresos, digitales y de cualquier tipo. Bueno, me gustaría insistir que si descontamos la sesión del día de hoy, quedan exactamente 24 sesiones para que el Senado de la República pueda cumplir con la tarea y con su obligación constitucional, porque está en la Constitución esta obligación, pero además por una determinación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contar con una ley de publicidad oficial y propaganda gubernamental. Una ley que garantice, como lo dicen todas las organizaciones, tener medios libres que son fundamentales para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de las personas. Me parece muy importante decir además que se encuentran iniciativas presentadas por diferentes legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por lo tanto en materia legislativa,
y haría una convocatoria desde este espacio para que la comisión cargada de dictaminar, que fundamentalmente es la Comisión de Gobernación, convoque ya a iniciar el proceso de discusión sobre la ley de publicidad oficial y propaganda gubernamental, porque contamos con muy poco tiempo y porque además tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Entonces nos parece fundamental el llamado que hacen las organizaciones, las 10 bases mínimas que hoy han colocado en esta mañana, en esta conferencia de prensa, para que sean consideradas en este dictamen y que nos demos pronto a la tarea de estar haciendo lo que nos corresponde en el Senado de la República.